Santo es Él. Te invito a que puedas tomar tu asiento. Hay momentos en la vida en los cuales nos representa un gran desafío, donde tenemos por delante objetivos para conquistar. Y hay veces que el proceso de alcanzar la victoria, de obtener el objetivo, de llegar a la meta, produce dolor, trae dificultades. Pero la palabra nos muestra la importancia de confiar en Dios, de entender que Dios puede darnos la victoria, aunque podamos sentirnos nosotros incapaces, o podamos sentir que nos falta, que no tenemos lo necesario. Pero cuando creemos en Él, aún todas las falencias y todo lo que pueda faltarte no son importantes, porque es Dios quien nos da la victoria. Es Dios quien nos lleva a poder lograr el objetivo. Dios te ha dado una familia. El enemigo muchas veces se levanta para destruir, para buscar la división en el hogar. Pero allí es donde tú debes tomar la determinación de pelear por aquellas cosas que Dios te ha dado, de pelear por las bendiciones y por lo que amas, de no rendirte ante la dificultad, de tomar una actitud de valentía e ir a enfrentar al enemigo. Cuando las cosas se ponen más difíciles, cuando parece inalcanzable, bueno, allí es donde brota la fe. ¿Dónde es más difícil encontrar la fe? Cuando un ejército pequeño tiene que enfrentar a un ejército mayor. No cuando están sobrados en número y tienen que enfrentarse a un puñado. Uno dice, yo de esta manera me doy cuenta que qué fe que tenían aquellos hombres. Plantarse en medio del campo de batalla siendo pocos y siendo quizás inferiores en condición, pero creyendo en que Dios le daría la victoria. En diferentes ocasiones Dios le habla a los hombres para que salieran a enfrentar. Y hay veces que cuando uno clama a Dios, parece que espera que Dios lo haga todo. Y no es que Dios no tenga la capacidad para mostrarte la victoria, aun cuando tú digas, yo no tengo lo necesario. Pero siempre el Señor enviaba su palabra para que ellos puedan entender que ellos debían ir al frente, porque eso mostraba la fe, el creer. Cuando el Señor Jesús se acercaba a las personas con necesidad, había ocasiones donde el Señor les preguntaba. A uno de ellos le dijo, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Crees? Porque en medio de tanta confusión, del dolor, de la prueba, de la dificultad que una persona enfrenta, de la enfermedad, este hombre al cual el Señor le pregunta, él estaba con su hijo atravesando un momento muy difícil, y este le respondió, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, en el fondo confío, pero es tan difícil. Otro le dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Si quieres. Y el Señor le dijo, quiero. El Señor quiere sanar el corazón que hoy está quebrado. Él quiere restaurar aquello que se ha dañado, aquellas cosas que te han herido, que son parte del proceso de tu vida. Pero esta historia viene para mostrarnos que hay lugares a los cuales debemos subir, pero que para poder llegar hasta ahí, primero vamos a experimentar situaciones incómodas, vamos a experimentar el dolor, o vamos a experimentar momentos que quizás puedan herirnos o lastimarnos, pero que debemos hacerlo nosotros mismos.
Hay situaciones en tu vida que hoy debes enfrentar, que ya no puedes escapar más. Tienes que ir. Dice la palabra que Jonathan toma una determinación sin que su padre lo supiera. Dice la Escritura, y aconteció un día que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos, que está de aquel lado. Él no consultó nada, pero tuvo una actitud de valentía. Dijo: vamos a pasar a la guarnición de los filisteos. Vamos a ir hacia donde está el enemigo. Vamos a avanzar en la dirección. No vamos a huir, no vamos a escapar, no nos vamos a alejar, sino que vamos a avanzar hacia aquello que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Hay quienes están huyendo porque la situación se ha vuelto difícil. Hay quienes hoy están quizás estancados porque lo ven muy difícil o muy complicado. Pero ¿qué tal tomar una actitud de fe como la que tomó este varón? ¿Qué tal ir adentrarte en terreno enemigo? Alguno dirá: bueno, esto es temerario, podían perder la vida. No habían consultado y se habían mandado por su cuenta. Pero Dios respaldó esa fe. Dios respalda la fe de aquel que hoy se anima a creer, aun cuando la situación pueda ser desfavorable. Pero dice: Señor, yo te creo. Aquel que se planta en un trabajo y dice: Señor, quizás no tengo lo necesario, lo que un currículo necesita para entrar en esta empresa, en este lugar. Señor, pero yo te creo que tú abres puertas. Yo creo que tú puedes bendecirme, Señor. No importa que quizás no esté cualificado para este trabajo, que no tenga lo necesario, pero yo creo. Es cuando tú te animas a adentrarte en terreno enemigo. No que esperas que venga la bendición, no que te venga la victoria, que caiga del cielo, sino cuando vas y enfrentas, aún a riesgo de lo que te pueda pasar. Esto en un plano espiritual, el tomar desafíos, el ir hacia adelante, el confiar en Dios, saber que Dios te sacará bendición. Muchas veces miramos nuestra condición, lo que tenemos, lo que somos, la seguridad. Y cuando estamos completamente seguros, entonces avanzamos, lo hacemos. Hay quienes dirán: bueno, a mí me gusta caminar en paso firme y eso está bien. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hoy en día muchas personas se plantean: ¿por qué Dios no se aparece a la gente así? Y todo se resuelve tan fácil, todos creerían instantáneamente. Pero no sería por fe. Dice la palabra que a Dios le ha placido salvarnos por medio de la locura de la fe. La fe. La fe que quizás le faltó a Tomás en un momento y el Señor le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esa fe que te hace entender que hay algo más. Esa fe que te impulsa a confiar, a creer. Esa fe que te levanta en los momentos de dificultad, porque tú sabes que Dios es poderoso para librarte de cualquier situación. Ahora tú entiendes y has madurado en la fe y dices: bueno, quizás sea la voluntad de Dios que atraviese por este desierto. Quizás sea la voluntad de Dios que yo aprenda en medio de este momento de mi vida, de esta situación, o que pueda sacar de este pozo de dificultad, que pueda extraer de él. Bueno, dice la palabra que estos varones pasaron a la guarnición de los filisteos, y dice algo maravilloso, un detalle en esta historia. Luego puedes leer este capítulo. Es una historia maravillosa, muy conocida quizás para algunos, pero que dentro de historias que pueden ser conocidas, siempre tenemos cosas para resaltar, detalles para destacar, algo que
muchas veces está ahí y lo pasamos desapercibido. Dios nos habla y hay momentos en los cuales tenemos que tomar esta actitud e ir a enfrentar al enemigo en su terreno. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Samuel, en el capítulo 14 de Primera de Samuel. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 4 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor. Y entre los desfiladeros, por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gaba. Entonces dijo Jonathan a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Dice la palabra que Jonathan debía pasar sobre dos desfiladeros. Había allí aquellos peñascos. Pero, ¿qué representaba esto? ¿Qué representaba esta imagen? Porque nada en la Escritura está porque sí. Hay detalles, nombres, hay momentos donde la Escritura se detiene y hace un paréntesis, un punto. Bueno, en esta historia encontramos cuando alguien comienza a relatar una historia, pero que se detiene en algunos detalles. Es como quien observa algo y va describiendo lo que sucede, lo que pasa. Bueno, aquí la palabra nos cuenta que tomó la decisión entrar en la guarnición de los filisteos, su paje de arma con él, pero había algo que debía superar. Dice, y entre los desfiladeros por donde Jonathan procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. Uno se llamaba Boses y el otro Sene. Era un peñasco agudo, y estos nombres tienen un significado. Significa brillante, afilado, resplandeciente. Boses, aquel peñasco, representa algo peligroso, algo con lo cual puedes herirte. Cuando tú intentas trepar en un peñasco, en una montaña, hay rocas que son puntiagudas. Tú te das cuenta que hay lugares que son más peligrosos que otros. Bueno, esta era una piedra puntiaguda, la cual escalarla representaba una dificultad, un peligro. No era una tarea sencilla. Y luego, dice la Escritura, uno se llamaba Boses y el otro Sene. Esto significa algo espinoso. Hablaba de lo que era la condición, el terreno, algo cerrado, algo difícil. Esto nos muestra que muchas veces para alcanzar la victoria, para enfrentar a tus enemigos, deberás atravesar situaciones difíciles. Deberás atravesar procesos que traigan dolor, que representan una dificultad para tu vida. Estas rocas no simplemente estaban allí, sino que eran parte de un escenario que mostraba la dificultad que esto traía. Hay quienes dicen, bueno, yo quiero que las cosas sean más simples, pero la bendición, la victoria, está detrás de aquellas cosas que para ti representan dificultad, peligro, situaciones complicadas. Algo dirá, no entiendo, pastor. Los que nos acercamos al camino de Dios, en el camino debemos dejar a mucha gente. Y eso duele.
Porque al principio, tú quizás tienes un arraigo hacia las personas, amigos, personas que son cercanas, pero en algún punto las cosas cambiaron. Y ahora tú tomas una determinación, una decisión de fe, por lo que la palabra de Dios te habla. En un ejemplo simple, dice la Escritura, el que ande con sabio será sabio, el que ande con necio será quebrantado. Y ahora tú conoces una realidad y te das cuenta que ese círculo de amigos quizás no era bueno. Y te duele, son tus amigos, pero tienes que hacerte a un lado, tienes que seguir otro camino para hallar la victoria, para alcanzar aquel objetivo, para poder lograr aquello que te has trazado. Quizás tú dices, aún no entiendo qué parte del camino estoy, pero sí entiendo que hay cosas que he tenido que dejar, hay cosas que me han causado dolor. ¿Por qué no solamente tomar la determinación de entender que estoy en otra etapa de mi vida o que Cristo me ha cambiado el corazón? Y que no es que rechace a la gente, sino que para seguir a Cristo muchas veces vamos a ir en contramano. Y no es que yo quiera alejarme de las personas, sino que muchas veces nos harán a un lado, y eso quizás te dolió. Cuando ya no te tuvieron en cuenta, quizás te lastimó. Pero son aquellas piedras que debes escalar. Son aquellas situaciones difíciles que debes superar para alcanzar la victoria. Ahora, dice la palabra que Jonathan no es que debía trepar simplemente para que luego de trepar aquellas piedras la victoria estaría asegurada. No, eso era parte del camino, era parte de la dificultad. Luego debía enfrentar al enemigo. Luego debía batallar en una lucha cuerpo a cuerpo. En la vida de fe, muchas veces libramos batallas a distancia y hay veces que nos encontramos batallando cuerpo a cuerpo cuando de repente te descuidas, cuando descuidas las armas que Dios te ha dado para actuar a la distancia y entonces hoy estás peleando una lucha cuerpo a cuerpo. Porque la oración es como una saeta, un arma que se utiliza a larga distancia. Pero cuando tú dejas de orar, cuando dejas de utilizar las armas que Dios te dio, de repente te encuentras que el enemigo ya lo tienes encima. Siempre estuvo ahí, pero quizás estaba a la distancia. Y debías repelerlo con la palabra, con la oración. Pero te descuidaste. Y ahora estás en una pelea cuerpo a cuerpo en tu matrimonio, batallando. Hoy te estás preguntando cuándo pasó, cómo pasó, qué nos pasó. Pero estás luchando cuerpo a cuerpo. No lo viste venir. Podías haber utilizado las flechas y combatir a tu enemigo a la distancia. Pero ahora estás librando una batalla cuerpo a cuerpo. Ahora estás en medio de una lucha constante. Dios nos da armas para que podamos pelear. Y en esta historia, este varón tomó la determinación de ir a enfrentar a su enemigo. Nadie le pidió que lo hiciera. Quizás tú dices, yo estoy librando batallas que nadie me pidió. Nadie te pidió que lo hicieras. Pero fuiste llamado a estar en ese lugar. Fuiste llamado para conquistar, fuiste llamado para animarte a subir a aquellos lugares que otros no se animan. Fuiste llamado a experimentar quizás el dolor, a herirte, a enfrentar la pérdida, a experimentar situaciones que otros no se animarían a enfrentar, solo para alcanzar la victoria, el propósito y el plan que Dios tiene para tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es nuestro Dios! Dice la palabra, uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Migma, y otro al sur, hacia Gaba. Dijo pues Jonathan a su paje de armas, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros.
Pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Esta es una realidad, un conocimiento. Pero en esta porción de la Escritura no nos está relatando qué es lo que tuvo que hacer. Simplemente la fe de saber que Dios puede salvar, con muchos o con pocos. Que para Dios no es determinante la condición o la cantidad, sino que Él puede hacer la obra en ti. Que Él puede darte la victoria, aun cuando tú puedas verte menos, aun cuando tú digas es inalcanzable para mí. Yo no sé cuál sea tu anhelo, tu meta, tus sueños, pero sí sé que muchas veces el enemigo busca destruirlos. Y sé que muchos están librando batallas y situaciones difíciles que producen dolor, que desgastan, que hieren, que te ha lastimado hasta llegar hasta aquí. Pero dice la palabra en el versículo 13 de este capítulo: y subió Jonathan trepando con sus manos y sus pies. No llegó hasta ahí así nomás. Subió trepando con sus manos. Antes de hacerlo, él le pidió una señal a Dios. Yo siempre que alguien va a tomar una decisión importante en su vida, yo le aconsejo que pida una señal a Dios. Esto no demuestra incredulidad, sino todo lo contrario, una dependencia de Dios. Porque tú no te mueves si no es Dios quien te muestra. Y aquí la decisión era de vida o muerte. Jonathan le dijo a su paje de armas: vamos a hacer una cosa. Si vienen ellos y nos dicen que nos estemos quietos, bueno, aquí nos quedamos. Pero si nos dicen ven, suban a nosotros, entenderemos que el Señor los ha entregado en nuestra mano. Una señal en medio de una dificultad, una señal para obtener la victoria, una señal como si fuera un pequeño rayo de luz, pero que te hace entender que no hay forma de que te equivoques. Yo le he pedido señales a Dios y han sido como esto. Dije: Señor, si tú me muestras esto, yo no voy a dudar. Para ti no es difícil salvar con muchos o con pocos. No es una señal para creer que tú existes. No es una señal para creer que eres real, sino para entender hacia dónde debo ir, para tener una guía, para saber si estoy tomando el camino correcto o no, si es la decisión correcta o no. Le he pedido señales a Dios por el ministerio y Dios me lo dio. Le he pedido señales a Dios por el trabajo y Dios me las dio. Le he pedido señales a Dios con respecto a la familia y Él lo hizo. Pero siempre es importante la fe. Porque Dios puede hablarte hoy que estás en medio de la lucha, batallando en tu mente por lo que Dios tiene para ti y lo que tú piensas. Entiendes que Dios te ha llamado a predicar la palabra, pero necesitas tener fe para dejar tu trabajo, para dejar tus cosas y rendirte a la voluntad de Dios. Quizás duela, quizás sea difícil, quizás atravieses momentos de escasez y no sea fácil, no sea sencillo. Pero para Jonathan, en el momento que ellos dijeron, suban, fue la voz de Dios diciendo: ya los he entregado en tu mano, los vencerás. Él no podía escuchar otra cosa sino que la victoria y la bendición de Dios. ¡Aleluya! Dijo: mas si nos dijeran así,
subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Él no dijo, bueno, si nos dicen que subamos, esperemos un poquito, son muchos. No, una vez que nos digan que subamos, ya está. No importa que seamos 2, los comeremos como a pan. No importa. Una vez que el Señor te muestre, ya no retrocedas más. Hay veces que uno en su incredulidad quiere obrar de esta manera, pero esto no es un acto de incredulidad. Esto es un acto de fe. Yo he pedido señales a Dios en momentos que eran cruciales para mi vida. Donde si tomaba una decisión me alejaría del ministerio, si tomaba la decisión me iría a otra ciudad. Momentos claves, cruciales. Pero luego no dije, no, Señor, quizás te confundiste. Quizás ellos no dijeron suban, quizás dijeron otra palabra. Porque, imagínate, tú tienes que enfrentar a un montón de hombres, tú solo, con tu paje de armas. Tienes que subir y pelear. Y una cosa es que diga, Señor, si tú me dices que suba, subo. Y otra cosa es subir. Cuando toma la determinación de subir es porque cree, es porque confía en Dios. Es la fe de Elías, allí en el Monte Carmelo, es la fe de Elías, en medio de los profetas de Baal. Es aquella desventaja, pero que no tiene razón de ser cuando tú estás confiado en Dios. Cuando tú sabes que Dios te ha dado la señal. Entonces crees. Esta palabra nos muestra que para poder obtener la bendición y la victoria, debemos atravesar procesos. Hay quienes no les gustan los procesos, y sé que son difíciles. El proceso es difícil, doloroso, cargado de incertidumbre, pero busca sacar lo mejor de ti. El Señor no te está dejando en medio del proceso, Él está trabajando en ti. Cuando Jonathan tomó la determinación de ir, quizás alguien puede pensar, esto es un impulso. ¿Cuántas veces actuaste por impulso y dijiste, voy a dejar el trabajo, voy a dejar aquello, voy a servir a Dios? De repente vienes y la palabra de Dios te toca y dice, pastor, quiero servir porque la palabra me habló, quiero comenzar a hacer algo, quiero... Y luego fue un impulso. Fue como un momento de lucidez. Fue la miel que probó Jonathan en medio de la lucha. Algo que te abre los ojos un momento, pero ¿qué luego? ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando te vas y sigues viviendo las mismas dificultades? ¿Qué pasa cuando de repente te llenas de fe y crees que va a ser un momento diferente, pero luego viene Satanás y te roba la palabra? Y comienzas a dudar otra vez de que Dios lo hará en tu vida. Dice esta escritura, Jonathan subió con sus manos y sus pies trepando aquella piedra puntiaguda, brillante, afilada, cargada de peligros, de obstáculos, de dificultad, para alcanzar su objetivo, para buscar lo que Dios tenía. Hay quienes quieren ver la victoria, hay quienes quieren ver grandes bendiciones de parte de Dios en sus vidas, pero no van a conseguirlo si no trepan, si no suben en medio del proceso por aquellos lugares que son incómodos. Hay hombres y mujeres que hoy deben tomar una decisión que no es fácil, no es cómoda,
que representa desafíos, pero que tendrás la victoria. Que habrá una gran bendición del otro lado. No se trata simplemente de un momento de emoción, sino de creer en Él. Tú sabes que Dios te ha hablado. Tú sabes que en un momento la palabra de Dios tocó tu corazón y te cautivó. Pero luego viene todo lo demás. Todo lo que nosotros le aportamos, las dudas, las inquietudes, la incertidumbre, el quizás me equivoqué, quizás no sea así, más adelante, después. Pero Dios te habla hoy. Y como dice la Escritura, si oyieres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No son impulsos simplemente, sino la fe. La fe que te lleva a plantarte en medio del terreno enemigo. Alguno dirá, pero hoy ¿cómo hago para plantarme en medio del terreno enemigo? Si el problema que tengo es que mi hijo está en las drogas. ¿Cómo me planto en terreno de los filisteos hoy si mi problema es en el área matrimonial o las deudas? ¿Cómo me paro en medio de la dificultad? ¿O cómo lucho contra situaciones que escapan a mi vida? Quizás sí, yo estoy un poco mal, un poco triste por la situación, pero no soy yo quien está en pecado ni que está viviendo mal, sino que sufro por mi familia, sufro por mi matrimonio, sufro por las personas que me rodean. ¿Cómo puedo enfrentar yo a mi enemigo? ¿O cómo puedo hacer para subir hasta ese lugar de victoria? Si no sé cómo enfrentarlo. Bueno, ¿cuál es el terreno al cual tú debes subir? ¿O cuál es el terreno en el cual tú debes pelear hoy? Bueno, estamos en un plano físico, tú sabes, somos espíritu, alma y cuerpo. Pero hay un terreno espiritual en el cual tú puedes pelear. Tú dices, bueno, pero ¿cómo entro en aquel lugar? Mi hijo está encerrado en su cuarto y no sale, está drogándose. Llega drogado a mi casa, duerme todo el día. ¿Cómo peleo? Bueno, allí es donde debes ir a la oración y utilizar las armas que Dios te dio. Tú dices, bueno, pero ya mi enemigo está encima, ya me viene golpeando constantemente, vengo sufriendo con esta situación. ¿Cómo hago para pelear? Si ya tengo el problema en mi casa, si ya tengo el divorcio en puerta, si ya estoy tapado de deudas, si ya estoy lleno de conflictos. Bueno, ahora se ha vuelto una pelea cuerpo a cuerpo, pero esta palabra dice que para Dios es lo mismo dar la victoria con muchos o con pocos. Pero tú tienes que tomar la determinación de subir a pelear, de pelear por lo que amas, de pelear por tu familia, de pelear por la vida de tu hijo, de pelear por tu matrimonio y decirle, Señor, tú eres quien puede darme la victoria en esta situación. ¡Aleluya! Debes pararte y decirle al enemigo que no tiene poder contra tu familia, contra tu vida, que no tiene autoridad en tu casa, que no tiene autoridad en los tuyos. Debes comenzar a pelear en ese plano. Quizás tú dices, pero no pasa nada. Algo sucede. Dice la Escritura que la oración del justo puede mucho. Hay una oración que hoy está golpeando jóvenes que están en las drogas, familias que están desmembradas, situaciones que parecen irreparables, pero sin embargo el Señor es quien restaura lo que pasó. Aún aquel que está en las drogas, aquel que está en deudas, aquel que parece que no tiene esperanza, Dios restaurará su vida, Dios restaurará su matrimonio, Dios sacará a aquel joven de las drogas. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Porque para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Quizás tú digas, yo no tengo mucho,
no conozco mucho, no sé cómo orar mucho. Para Dios no es difícil, solo es por la fe. Tú le crees, entonces avanzas hacia el terreno enemigo, y aunque te dañes para subir, lo haces para abrirte camino. Lo haces porque le crees que Él te dará la victoria. Dice la palabra: y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Subieron y comenzaron a matar a sus enemigos. Un polvorín se armó, de tal manera que los que estaban a distancia decían: ¿qué está pasando allí en el campo de los filisteos? Algo estaba pasando. Cuando tú le crees a Dios, algo pasa. Y ya tú dices: yo creo que Dios puede hacerlo. Hay una diferencia. Dice la palabra: pide. Entonces hay mucha gente que pide, sí, pero dice: pide con fe, no dudando nada. Hay quienes piden, pero no lo hacen con fe. Hay quienes claman, pero no lo hacen con fe. Hay quienes dicen: Señor, yo sé que tú puedes hacerlo, pero no lo hacen con fe. No creen que Dios pueda hacerlo en sus vidas. Creen que Dios puede bendecir al hermano, creen que otros pueden salir de las drogas, creen que Dios puede bendecir otros matrimonios, pero no el mío. Dios puede hacerlo en tu vida. Quizás sea tiempo de que tú le pidas una señal a Dios. Así como Jonatán dijo: si dicen que subamos, entonces el Señor nos ha entregado en mi mano. Quizás tú digas: Señor, si cuando llego a la casa mi hijo me dice vamos a la iglesia, entonces entiendo, Señor, que tú has dado la victoria. Entiendo, Señor, que tu bendición está en camino. Quizás te dice: es algo simple, pero algo simple que enciende la fe. Algo que no deja lugar a dudas. Las personas no entienden por qué oramos por los milagros o por qué les pedimos que Dios pueda obrar. Porque en esos momentos, cuando tú estás pidiéndole algo a Dios, tú puedes ir en alguna situación, ir al médico y sanarte. Hace un tiempo atrás, cuando una mujer estaba con su esposo preparándose para venir a una de las campañas en una provincia, ellos habían tomado la decisión de acercarse luego de un tiempo de estar apartados, pero esta mujer estaba embarazada y comenzó a dolerle la muela, y comenzó a dolerle muy fuerte. Entonces dijo: no voy a ir así, es insoportable el dolor. Habían tomado la decisión, pero luego algo se complicó. Ahora, tú puedes ir al dentista. Hoy hay lugares donde puedes ir aún tarde, a la noche, como guardias, y te van a atender igualmente, te van a dar algún antibiótico, y te van a poder atender, dependiendo del lugar, de las limitaciones, pero hoy existen quizás alternativas. Y tú dices: bueno, si le duele la muela, ¿por qué no va al médico? O si tiene algún problema del estómago, ¿por qué no va al médico? Claro, nosotros siempre le recomendamos que vayan al médico. La ciencia es de Dios. Pero en este caso, ellos iban camino a la campaña y se quedaron porque el dolor era muy grave. Pero comenzaron a escuchar la palabra que se transmitía a través de la radio. Comenzaron a conectarse porque estábamos haciendo la transmisión en vivo. Entonces, yo esto me entero después. Pero me dice: pastor, sabe que queríamos ir, estábamos muy ilusionados con ir a la campaña, sabíamos que era un momento especial para nuestras vidas, que Dios iba a hacer algo, pero bueno, de repente se levantó esta lucha, este dolor, y me quedé. Y estando mal, porque a veces uno dice: yo podía haber ido, quizás era el momento donde Dios iba a hacer algo en mí.
Pero comenzaron a escuchar la palabra, la administración, y se tomaron de la palabra de fe. Se acercó en el momento de la oración ella ahí a su televisor. Y en medio del dolor, de la dificultad, ella me dijo: pastor, ¿sabe que en ese momento el Señor me sanó completamente el dolor de muela? Se fue instantáneamente aquel dolor agudo. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo nuestro Dios! Alguno dirá: bueno, pero quizás se le pasó. Para ella representó la señal, lo que le estaba pidiendo a Dios, su necesidad, su dolor. Un rayo de luz que te ayude a creer que Él te dará la victoria, que Él te llama, que Él tiene un plan con tu vida. Es como aquel que hoy está apartado y dice: Señor, háblame, muéstrame, Señor, que tú quieres que vuelva. Señor, muéstrame que no está todo perdido para mí. Señor, que aún hay esperanza para mi vida. Señor, que no me has desechado, que no me he ido lejos, Señor, de ti para no poder volver. Una persona escribía hoy en una de las redes sociales, como que el mensaje se le apareció y lo tomó como una señal de parte de Dios. Hay quienes dicen: bueno, yo entiendo que Dios habla de diferentes maneras, pero quizás esta sea la oportunidad que Dios habla a tu corazón. Tienes que enfrentar a tu enemigo, tienes que atravesar el proceso y situaciones difíciles, pero debes tener algo bien claro: el Señor te dará la victoria. Solamente tienes que confiar en Él, solamente tienes que tomarte de la palabra de fe. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Debes tener en cuenta en esta historia que no dice que el paje de armas cargó a Jonathan y lo subió por el peñasco. Hay lugares donde tú quieres subir y hay guías, hay personas que van cargando con tus cosas. Cuando quieres ir a recorrer algunos volcanes, hay personas que son de la zona y que continuamente hacen ese trabajo, entonces van cargando los comestibles, la bebida, las cosas que una persona turista quiere conocer ese lugar, entonces estas personas van cargando con todas sus pertenencias, con el peso, y los ayudan a subir en muchos casos. Aquí te encontrarás solo. ¿Cómo hacer para ayudar a alguien a subir un peñasco? Es completamente difícil. Si tú lo ayudas, tú no subes. Puedes ayudarlo en algún momento, pero luego ya no puedes. Cada uno tiene que subir. Cada uno tiene que experimentar el proceso y las heridas que el proceso pueda producirle. Pero esta es una bendición que va más allá de las heridas, porque no tienen punto de comparación con las heridas que traíamos del pasado, que el Señor ha sanado en nuestro corazón. Estas son heridas del proceso, del cambio, de la transformación que Dios va haciendo en nuestro corazón, de aquellas cosas que por un momento vamos queriendo mezclar y decimos: Señor, bueno, yo quizás tengo este proyecto y lo puedo combinar con las cosas de Dios, hasta que llegas al punto en el que te das cuenta de que no puedes hacerlo. Entonces tienes que tomar una decisión, y muchas veces va en contra de lo que tú anhelas, de lo que te gusta hacer, y tienes que dejarlo, si esa es la decisión que tomaste, para poder alcanzar la bendición que Dios tiene preparada para tu vida. En este camino muchas veces habrá cosas que dejar en el camino, pero es por un propósito mayor, es por una bendición mayor que lo haces. Si hoy estás aquí, es porque has entendido que
No simplemente viniste a este mundo para, como dicen algunos, escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo, objetivos del ser humano en la vida, sino que hay algo más. Dice la palabra: te bendeciré y tú serás de bendición. Dios quiere bendecirte para que luego tú puedas ser un canal de bendición para otros. Primero enfócate en restaurar tu vida, en sanar tu corazón, en crecer. Y cuando sea el tiempo, el Señor te exaltará. Cuando sea el momento preciso, el Señor te pondrá en el lugar correcto. Pero debes tomar o tener por seguro esto siempre. Siempre que te acerques a Él con fe, el Señor te lo dará. Dice la palabra: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo te lo daré. Obviamente conforme a su voluntad. Hay cosas que pides que no tienen sentido y que no son importantes. Quizás tú digas: para mí lo son. Bueno, ese es el proceso de madurar y entender los no de Dios. Hay veces que Dios dice: no ahora, no en este momento, pero no olvida de lo que le pediste. Dios no se olvida de lo que le has dicho en un momento de tu vida. Solo está ahí, aguardando el momento preciso. Pero este es el tiempo en que tú puedas ofrecerle tu corazón a Dios y creer en Él. Cuando tú crees, avanzas. Cuando crees, confías. Y cuando escuchas la voz de Dios, sabes que la victoria está en tus manos. Si hoy entiendes que esta es la voz de Dios para tu vida, que esta es la palabra de Dios para tu vida, entonces la victoria está en tus manos. Solo tienes que ir a pelear. Solo tienes que ir a tomarlo. Solo tienes que confiar. Y la bendición de Dios se hará real en tu vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer una oración de fe, para abrirle su corazón a Dios y para pedirle que Dios pueda obrar en su vida, para pedirle perdón por sus errores y dejar que el Señor pueda guiarte a partir de hoy. Aquel que quiera hacer esta oración, yo voy a invitarle a que pueda cerrar sus ojos y repetirla en voz audible, esta oración que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, yo te recibo en mi corazón, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna, y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.